Descubre 12 lecciones increíbles del estoicismo, transforma tu vida o pierde todo lo que amas. La oficina de Víctor era un laberinto de cables, papeles y proyectores que parecían querer aplastarlo. La rutina diaria lo devoraba mientras sus ideas brillantes se perdían entre monótonos correos electrónicos y reuniones estériles. Con cada presentación, sentía que el potencial de su investigación se desvanecía, como si el reconocimiento estuviera hecho de humo. Para su familia, que se había sacrificado tanto por su educación, la estabilidad económica era la única meta que contaba, y eso lo mantenía en una lucha constante entre sus aspiraciones y la realidad. Un día, después de semanas de arduo trabajo en un proyecto innovador que podía cambiar la forma en que su empresa operaba, lo vio. Su compañero, con una sonrisa arrogante, se arrastró frente al equipo para presentar una idea que era, en esencia, su trabajo. La incapacidad de su jefe para ver la corrupción de esa atribución le desgarró el pecho. En ese instante, la ira ascendió como un volcán en erupción, sentía la presión en la base de su cráneo, esa que avisaba que algo había estallado dentro. Dudaba entre la venganza y el perdón, un dilema que lo atravesaba como cuchillo caliente. ¿Por qué este sistema que me ha ofrecido tantas oportunidades, aplasta mi voz? Se cuestionaba una y otra vez, sintiendo que debía haber un propósito en todo ese dolor. Se sumergió en el estoicismo, buscando consuelo en las palabras de aquellos que enfrentaron adversidades mayores, mientras su mente se revolvía: no soy suficiente, no merezco el reconocimiento. Justo cuando su alma pedía ayuda, aparecía en su mente la frase recurrente de Séneca: la dificultad debe ser nuestra maestra. La lucha interna era intensa, el coraje competía con la desesperación, y el horizonte estaba cubierto de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, volviendo a la presión que aumentaba dentro de él, empezaba a sentir que su mente se desbordaba. Se planteaba la posibilidad de hablar con su superior, de exigir justicia, pero el miedo a perder todo lo que había construido calaba hondo. Entonces, se encontró con su antiguo profesor, quien lo miró con esos ojos que más que ver, comprendían. La verdadera victoria no siempre es la que se ve, a veces, es la que se siente en el corazón, murmuró, como una sombra que lo perseguía. Era un contraste abrumador en el bullicio de su barrio, donde las risas y llantos de sus vecinos resonaban, pero parecía que nadie escuchaba su grito interno. Sus pensamientos se nublaron con imágenes de su familia, de sus orígenes humildes, de sus sacrificios. La revelación de que en cada rincón del barrio había historias de lucha y sueños arrasados lo hizo cuestionar su propio camino. Combatía con el dilema de si debería seguir la senda de la venganza o aprender a dejar ir el resentimiento. La decisión pesaba como una losa, y en ese instante de claridad, cuando el silencio se hacía incómodo y el mundo a su alrededor giraba con inercia, entendió que su propia verdad lo confrontaría. ¿Se dejaría consumir por el desasosiego o usaría su dolor como trampolín para surcar nuevas alturas? Las respuestas parecían a la vez nubladas y cristalinas. La tensión se acumulaba, como si el aire se volviera más denso, presionando su pecho, dejando a su futuro pendiendo de un hilo, justo antes de que la tormenta decidiera desatarse en su interior. Víctor se adentró en sus pensamientos, el eco de sus dudas resonando en cada rincón de su mente. Comprendía que se encontraba en una encrucijada, el camino que eligiera podría definir no solo su carrera, sino su propia identidad. El tiempo pasaba, y con él, la sensación de urgencia crecía. No era solo su trabajo lo que estaba en juego, era el legado que quería construir, la huella que deseaba dejar. Decidió que, en lugar de dejarse llevar por la ira, se enfocaría en su desarrollo personal. Comenzó a hacer una lista de sus habilidades, identificando aquellas que podía potenciar. Cada punto nuevo en la lista representaba un ladrillo en la fachada de su futuro, una forma de construir algo sólido frente a la inestabilidad del presente. A medida que avanzaba, notó que la confianza comenzaba a florecer dentro de él. Cierta mañana, decidió dar un paso más. Se preparó para presentar su trabajo original de forma clara y convincente. Sabía que tenía que demostrar su valía, no solo hacia su jefe y sus compañeros, sino hacia sí mismo. Con cada palabra que ensayaba, sentía que el miedo a lo desconocido se transformaba en determinación.
La vigilancia de sus miedos se tornaba en un aliado neutral, un recordatorio constante de que el camino hacia el crecimiento personal requería valor. La tarde del encuentro con su jefe, su corazón latía como un tambor en su pecho. Al llegar a la sala de conferencias, sus dedos se aferraban al borde de la mesa. Pero mientras observaba a su superior, pudo ver más allá de la jerarquía, vio una oportunidad. Decidido a no dejarse intimidar, se presentó con su material, organizando sus ideas con claridad, articulando sus argumentos con firmeza. Cada diapositiva que mostraba era un reflejo de su compromiso. Se centró en los datos, en las proyecciones y, sobre todo, en su visión de cómo podía transformar la empresa. Al finalizar, en lugar de esperar la aprobación inmediata, se sintió satisfecho. Había mostrado su verdadero potencial, había devuelto su voz a la sala, aunque el resultado estuviera aún en el aire. Sin embargo, en el camino hacia su casa, una sombra lo invadió, había olvidado un aspecto crucial. No solo se trataba de demostrar su valía, sino de ser proactivo al construir relaciones. De pronto, le pareció fundamental también tejer conexiones dentro de su equipo, crear un espacio donde pudiera incentivar la colaboración en lugar de la competencia. Pensó en cómo podría prever situaciones similares en el futuro, no solo para sí mismo, sino para todos los que compartían el mismo entorno. La noche lo encontró reflexionando, compaginando lo aprendido durante el día. Estaba claro que el estoicismo no solo era una práctica para sobrellevar los retos, era un estilo de vida que podía darle fuerza en los momentos de confrontación y desafío. Comprender que podía navegar por las corrientes turbulentas le dio un nuevo sentido de empoderamiento. Víctor empezó a imprimir hojas de trabajo, herramientas de gestión de proyectos que podría compartir con su equipo. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el desayuno, una notificación lo sacó de su ensueño, un correo de su supervisor. La mente de Víctor se llenó de preguntas mientras daba clic para abrirlo. ¿Sería una respuesta positiva? ¿Una oportunidad de avanzar o una más para añadir a su lista de decepciones? La tensión crecía, y una parte de él sabía que, independientemente del contenido, este sería un momento definitorio en su camino hacia el crecimiento personal. Al abrir el correo, una palabra se destacó en sus pensamientos: confrontación. ¿Estaba preparado para lo que se venía? La respuesta, y todo lo que podría significar para su futuro, estaba a un parpadeo de distancia. Con su corazón latiendo, se dispuso a descubrirlo. La notificación se abrió en su pantalla, revelando un mensaje directo y sin florituras. Su supervisor le proponía una reunión para discutir su reciente presentación. Un calambre de ansiedad recorrió su cuerpo, pero también lo inundó una chispa de emoción. Esta era su oportunidad de demostrar su valor, no solo como empleado, sino como líder en potencia. Con la reunión programada, Víctor se sumergió en la preparación. Decidió no solo centrarse en la presentación que había dado, sino también en su proyección a futuro. Comenzó a revisar las herramientas de gestión que había creado y reflexionó sobre cómo podrían facilitar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo. No quería ser percibido como el que solo trabaja por sí mismo, anhelaba ser el tipo de profesional que inspira a los demás. Dedicó las siguientes horas a fortalecer sus argumentos, empleando datos y ejemplos que mostraran la efectividad de su enfoque. Mientras eso ocurría, Víctor también se sumió en el análisis introspectivo. Cada paso de su proceso no solo lo preparaba profesionalmente, también lo reformaba internamente. Su atención a los matices del trabajo en equipo y la comunicación abierta reveló habilidades que no sabía que poseía. El día de la reunión llegó, la adrenalina le recorría las venas. Al entrar a la sala, se percató de que su supervisor no estaba solo. Varios miembros de la alta dirección estaban presentes, observaron su entrada con miradas inquisitivas. Sabía que no era solo su trabajo lo que estaba en juego, sino la posibilidad de cambiar la dinámica de toda una organización. Comenzó su presentación con una sonrisa cautivadora, el calor de su confianza le servía de ancla mientras sus ideas fluían. Utilizó sus materiales, que estaban organizados meticulosamente, en un ritmo controlado, como si cada palabra pesara en la balanza de su futuro. Se centró en cómo su propuesta no solo beneficiaría a la organización, sino también el bienestar del equipo, creando un ambiente de colaboración en lugar de competencia destructiva. Los ojos de la audiencia, antes escépticos, comenzaron a iluminarse con interés. Cada pregunta que surgía se convertía en un reto, y Víctor pudo responder con claridad y convicción. Lo que comenzó como una exposición quedó transformado en un diálogo abierto, una fusión de ideas que creció en energía y entusiasmo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una parte de él temía haberle vendido a su audiencia un ideal utópico.
Estaba realmente preparado para las críticas que podrían surgir, especialmente de aquellos que ya lo habían descalificado en el pasado. A pesar de sus ansiedades, una parte de él se sintió liberado al compartir su visión. Al concluir, dejó claro que estaba dispuesto a escuchar sugerencias y comentarios. La reunión terminó de forma intensa, con discursos animados y un sentido renovado de propósito en el aire. El camino hacia su objetivo estaba claramente trazado, pero el desenlace no sería inmediato. A pesar de la energía positiva, las palabras que su supervisor pronunció al final resonaron en su mente: tendrás que defender tu propuesta aún más. La cara de sus superiores se tornó seria, dejando a Víctor con la necesidad de profundizar en su plan. Mientras regresaba a su escritorio, la duda volvió a asomarse. ¿Era este el inicio del reconocimiento que tanto deseaba, o un simple paso hacia un desafío aún más grande? Se sintió en la cuerda floja entre la emoción y el miedo. ¿Bastaría su propuesta para cambiar la opinión de quienes aún dudaban de su capacidad? Con una mezcla de determinación e incertidumbre, se sentó en su mesa y comenzó a delinear las acciones que tomaría para anticipar posibles objeciones. Sabía que dependería de él concertar una respuesta persuasiva a los escépticos, y que este proceso podría llevarlo a descubrir aún más sobre sus propias habilidades. Sin embargo, una sensación inquietante quedó en el aire. Quizás el mayor desafío no estuviera en el contenido de su propuesta, sino en la capacidad de afrontar su propia inseguridad. ¿Estaba verdaderamente listo para tomar las decisiones necesarias, incluso si éstas implicaban enfrentarse a quienes dudaban de él? La respuesta aún no estaba clara, pero una certeza se gestaba en su interior: había llegado el momento de confrontar tanto a sus críticos externos como a sus miedos internos. El verdadero encuentro con su futuro estaba por comenzar. La determinación de Víctor creció con cada día que pasaba. Había convertido su ansiedad en un motor de productividad. Las horas en su escritorio se transformaron en sesiones de planificación minuciosa. Con el propósito de anticiparse a las críticas que podrían surgir en torno a su propuesta, comenzó a reclutar fuentes de información y a conectar ideas que reforzarían sus argumentos. El proceso no solo fue intelectual, tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y dudas en el camino, resquebrajar las barreras que había erigido a su alrededor y muchos de los viejos hábitos que limitaban su crecimiento personal. Sumido en una reflexión constante, Víctor descubrió que el verdadero reto no consistía únicamente en defender su proyecto, era aprender a defenderse a sí mismo. Las palabras de su supervisor resonaban en su mente como un eco persistente: tendrás que defender tu propuesta aún más. Esa simple frase se convertía en un mantra que lo instaba a profundizar en su autoconocimiento. Decidió solicitar reuniones informales con colegas más experimentados. Deseaba absorber sus ideas y perspectivas, pero en especial quería entender cómo ellos habían enfrentado sus propios obstáculos. La diversidad de caminos y enfoques lo enriquecía. Cada conversación lo empoderaba un poco más, y cada consejo era un ladrillo más en la estructura de su autoconfianza. Un jueves por la tarde, mientras revisaba sus apuntes de una de estas charlas, se dio cuenta de algo crucial: el cambio de mentalidad que había comenzado a experimentar. Antes de su presentación, había estado motivado por la necesidad de ser aceptado. Ahora, la lucha se transformaba en un deseo genuino de contribuir y dejar su huella en la organización. Este cambio de servir de forma auténtica en lugar de buscar aprobación fue liberador. En sus caminatas diarias para despejar la mente, comenzaba a visualizar no solo el resultado de su propuesta, sino el proceso de conexión y colaboración que podría iniciar dentro del equipo. Imaginó reuniones donde cada voz se escuchaba y donde las sugerencias se consideraban con seriedad. El arte de la persuasión, transformado en un acto de liderazgo, era el nuevo horizonte que decidió perseguir. Sin embargo, no todo el camino fue recto. Un día, se encontró cara a cara con un antiguo colega, alguien que había sido directo en sus críticas sobre su estilo de trabajo. La tensión fluyó entre los dos, y en ese instante, la vulnerabilidad brotó. Sin conocer su respuesta, Víctor optó por ser transparente en sus sentimientos. Gracias por ser honesto conmigo, le dijeron en un intercambio que sorprendió a ambos. Esta honestidad lo liberó de un peso muy pesado. Se dio cuenta de que enfrentar el contraste en las opiniones no era un ataque, sino una oportunidad de crecimiento. Esa conversación le dejó a Víctor una inquietante revelación: había estado evitando el conflicto por miedo a ser cuestionado. En lugar de evitar, debía aprender a relacionarse con las diferencias de opinión. Tras ese episodio, lo que antes era simple presión comenzó a parecerse a una aventura. Adoptar una postura proactiva frente a sus críticos no era solo un compromiso por mejorar, era una demostración de su crecimiento personal. Sintió cómo sus fuerzas se alineaban,
como cada paso dado lo acercaba más a la representación del líder que quería ser. Antes de dormir, se sentó frente a su ordenador y comenzó a anotar en un cuaderno las estrategias que había aprendido hasta el momento. Escribió sobre su proceso de autodescubrimiento, las lecciones de humildad y valor que había aprendido de otros, y cómo seguiría buscando el camino de la colaboración frente a cualquier adversidad. Al día siguiente, cuando la reunión final para hablar de su propuesta se acercaba, una mezcla de emoción y firmeza invadió a Víctor. Estaba listo para enfrentar el desafío, listo para defender su visión y, sobre todo, listo para enfrentar a su propia sombra. Se levantó de su silla, enraizado en la certeza de que su victoria no se definiría solo por el resultado de esa reunión, sino por el hombre que se había convertido en el camino. A medida que cruzaba la sala hacia el lugar de la reunión, una última pregunta se presentó en su mente: ¿sería capaz de permanecer fiel a sí mismo frente a la presión? El momento crucial estaba por llegar y ya no había vuelta atrás. La sala estaba iluminada con luces frías, y cada rostro que encontraba a su paso parecía un espectador expectante, como si anticiparan una obra maestra o un desastre monumental. Víctor respiró hondo, sintiendo como su corazón palpitaba con un ritmo persistente, un recordatorio de que estaba vivo, de que el momento que había estado preparando estaba frente a él. Se sentó, y antes de abrir su boca para hablar, reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta aquí. La ansiedad que una vez lo paralizaba ahora se había convertido en un rayo de energía que lo impulsaba. Pero esa energía tenía que ser manejada con precisión. Tuvo que recordar que el desafío no solo era presentar su proyecto, sino cómo se posicionaría él en el proceso. El sonido de las sillas arrastrándose y murmullos apagados llenaron la sala mientras sus colegas se acomodaban. En el fondo de su mente, una voz le recordaba la importancia de cada paso dado, los días incansables de investigación, las conversaciones enriquecedoras, la vulnerabilidad mostrada ante sus críticos. Él había trabajado arduamente para llegar a este punto, y no se permitiría perder la perspectiva. Cuando llegó su turno, su presentación fluyó como un río que había encontrado su cauce. Con cada diapositiva, no solo expuso sus ideas, sino que también compartió su visión de colaboración. Se detuvo a observar las reacciones, vio cabezas asintiendo y rostros pensativos. El diálogo se inició, y lo que había imaginado como un posible enfrentamiento se transformó en un intercambio constructivo. Sin embargo, la parte más intensa aún estaba por venir. Uno de los miembros más veteranos del equipo, conocido por su carácter crítico, levantó la mano. Víctor, tu propuesta es interesante, pero ¿crees que realmente considera nuestra actual cultura de trabajo? La pregunta resonó en la sala y con ella, un escalofrío de incertidumbre. Víctor sintió cómo su mente se activaba, analizando cada faceta de la pregunta, recordando los momentos en que había eludido confrontaciones. Había llegado el momento de demostrar el crecimiento que había experimentado. En lugar de tropezar en sus palabras, decidió canalizar el conflicto en una oportunidad. Agradezco la interrogante y es válida. Creo que es esencial reconocer que cualquier propuesta debe adaptarse a la cultura de la organización. He considerado los feedbacks previos y creo que podemos encontrar un equilibrio que propicie el cambio sin sacrificar nuestros valores fundamentales. La respuesta fue recibida con murmullos de aprobación, pero no estaba hecho. Era un primer paso en un juego que exigía una estrategia más profunda. Víctor sabía que su respuesta podría abrir nuevas líneas de cuestionamiento, así que se preparó para aquello. Las siguientes rondas de preguntas se convirtieron en un testimonio de su transformación personal. Cuanto más compartía, más fluía la energía en la sala. La conversación se tornó en un diálogo creativo, una danza en la que las ideas y las opiniones se entrelazaban. La presión se había evaporado, reemplazada por un sentido de propósito colectivo. Sin embargo, al término de la reunión, mientras los aplausos resonaban, un sentimiento de inquietud lo invadió. Había enfrentado y manejado el desafío, pero ¿qué pasaría cuando las puertas se cerraran y la realidad post-reunión se impusiera? Un genuino sentimiento de incertidumbre se deslizó por su columna. Mientras sus colegas se dispersaban, un pensamiento recurrente lo sacudió. ¿Realmente estaba preparado para cualquier resultado, incluso el rechazo? Había abrazado el crecimiento, pero también debía estar listo para perder. La dualidad del éxito y el fracaso, como dos caras de una misma moneda, lo acompañó en su camino hacia la salida. Con cada paso, se planteaba una pregunta profunda. ¿Sería capaz de sostener la esencia de lo aprendido, incluso si el desenlace no era el esperado? El verdadero reto de su transformación personal comenzaba ahora, no en la victoria, sino en cómo manejarlo inminente.
La vida había reservado su próximo desafío, y Víctor ya no podía dar marcha atrás. Víctor salió de la sala, envuelto en un mar de emociones. La adrenalina seguía fluyendo, pero no era solo eso lo que sentía, una inquietud persistente se había apoderado de él. Había conquistado un hito profesional, una prueba de su crecimiento, pero al mismo tiempo, esa victoria traía consigo un nuevo peso. La incertidumbre de lo que vendría empezaba a carcomer su confianza. Su mente giraba en torno a una pregunta esencial: ¿cómo manejar la posibilidad de un rechazo? A medida que caminaba hacia su escritorio, reflexionó sobre su búsqueda de validación. Había invertido tanto tiempo y energía en construir su propuesta que quedó claro que aún no se sentía completamente en paz. No solo presentaba un proyecto, exponía un fragmento de sí mismo. Esa vulnerabilidad le había permitido crecer, pero esta vez se preguntaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sostener esa evolución. Decidido a no dejarse abrumar, Víctor se sentó frente a su ordenador. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir. Plasmar en palabras sus pensamientos le ayudaba a ordenar la confusión que sentía. Comenzó con lo que había aprendido durante la reunión. No solo se trataba de su propuesta, sino del proceso de diálogo, de cómo había podido influir e incorporar los puntos de vista de otros. Esa era una lección valiosa en sí misma: construir un puente en lugar de levantar muros. Mientras escribía, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento no solo provenía de ganar reconocimiento, sino de ser capaz de representar sus ideas con integridad. La claridad de propósito era su faro en un mar de inseguridades. Preguntándose qué lecciones podría extraer de su experiencia, se enfocó en un elemento que había sido clave durante la reunión: la adaptabilidad. El camino del crecimiento estaba destinado a estar lleno de tropiezos y ajustes. Solo porque una idea fuera bien recibida no garantizaba su éxito continuo. Esa fue una revelación crucial para Víctor. Sin embargo, la siguiente pregunta lo golpeó como un trueno: ¿habría más fuerzas externas, más obstáculos que enfrentar? Un correo electrónico iluminó su pantalla, sobresaltándolo. Era de su supervisor, con la invitación a una reunión 1-a-1. Su estómago se contraía al pensar en la posibilidad de dificultades. ¿Iba a recibir un feedback positivo o iba a tener que defender su posición una vez más? De repente, la ansiedad se transformó en determinación. Esta era otra oportunidad para demostrar lo que había aprendido. Recordando las palabras de los grandes pensadores influenciados por el estoicismo, se enfocó en el presente, en la importancia de su actitud frente a la adversidad. En esa reunión improvisada, podría ser necesario el mismo enfoque que había desarrollado en la sala de presentaciones. Él no era solo un presentador, era un colaborador, alguien destinado a navegar en la complejidad de la interpretación de las ideas en el ámbito profesional. Con esta nueva mentalidad y una lista de sus logros y fracasos, Víctor se preparó para la reunión, transformando su ansiedad en una herramienta de aprendizaje. La incertidumbre seguía presente, pero ya no le hacía daño. Más bien, la veía como una invitación a la autoexploración continua. Estaba a punto de descubrir más sobre sí mismo, e intrínsecamente, esto significaba que había más lecciones por aprender. ¿Podría convertir el próximo desafío en una oportunidad de crecimiento? Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que las respuestas estaban ocultas en las preguntas que aún faltaban por hacer. Mientras la reunión se acercaba, una cosa era clara: esta vez, estaba decidido a abrazar el destino que él mismo forjaba. Las decisiones que tomaría en el siguiente encuentro podrían cambiar su trayectoria. Pero primero, debía hacer frente a sus propias tensiones internas antes de hacerlo en la arena profesional. ¿Estaría preparado para lo que vendría, o descubriría que su mayor desafío no eran los demás, sino su propia incertidumbre? La reunión estaba fijada para media hora más tarde, y Víctor sintió que cada segundo se dilataba en su mente. Mientras revisaba sus notas, un torrente de pensamientos lo asaltó: ¿realmente tenía la capacidad de enfrentar críticas? A menudo, había visto a colegas sucumbir a la presión de dar explicaciones que no tenían una respuesta clara. Esa imagen le provocó un nudo en el estómago. Los fracasos ajenos parecían materializarse en él. Con un gesto de determinación, apretó los puños. No podía dejar que la ansiedad lo dominara. Esa vez, se veía como un puerto en medio de la tormenta. Había pasado suficientes noches en crisis, obsesionado por la idea de fracasar, y no estaba dispuesto a permitir que ese patrón se repitiera. Su tiempo de cuestionar su valía y su capacidad llegaba a su fin. Colocó la lista de sus logros frente a él. Algunos de esos eventos, que en el pasado habían sido motivo de orgullo, ahora parecían insignificantes frente a la sombra del rechazo.
Pero en ese momento, en lugar de verlos como fracasos, los consideró como aprendizajes. Cada error, cada triunfo, le había moldeado y le había enseñado una valiosa lección: la imperfección es parte del viaje. Una frase resonó en su mente. Los momentos difíciles son las oportunidades disfrazadas. Aprovechando esa verdad, decidió escribir su visión de lo que deseaba lograr en la reunión. Se enfocó en su intención de expresar su perspectiva sin inseguridades que lo frenaran. Visualizó una conversación productiva, donde fuese capaz de escuchar y, a su vez, de marcar la diferencia. Al llegar el momento señalado, tomó un profundo respiro y se dirigió a la sala de reuniones. Se detuvo en el umbral, y en ese instante se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha interna. Su supervisor debió haber estado en su lugar en el pasado. Se sentó, sintiéndose más fuerte, más consciente de sí mismo. La conversación comenzó con preguntas sobre su proyecto y, a medida que Víctor respondía, sintió como sus nervios se desvanecían. En lugar de aferrarse a sus ansiedades, se permitió adaptarse al fluir de la conversación. Estaba logrando lo que antes consideraba un ideal inalcanzable. No se trataba solo de exponer su trabajo, sino de crear un espacio colaborativo donde se pudieran intercambiar ideas. A medida que la reunión avanzaba, recalcó sus aprendizajes sobre la adaptabilidad. Mencionó cómo cada feedback que había recibido en el pasado había sido un ladrillo en su camino. Justo cuando pensó que iba a desviar la conversación hacia sus miedos, su supervisor, con interés, comenzó a abrirse. Compartió experiencias similares, y en esa vulnerabilidad, Víctor encontró una conexión inesperada. Su supervisor preguntó: ¿cuál es tu mayor desafío ahora? Víctor sintió que era el momento de ser honesto. Superar el miedo a los rechazos, entender que esto es parte del crecimiento. La respuesta pareció resonar en el ambiente, creando un espacio de confianza. En lugar de permanecer como un mero presentador, se había convertido en un colaborador que compartía una visión. Al finalizar la reunión, con un condensado de emociones realzadas, Víctor sintió una rara mezcla de satisfacción y cansancio. Había enfrentado sus propios fantasmas y, al hacerlo, había descubierto un nuevo nivel de autoconfianza. No solo había defendido su propuesta, había presentado una versión más auténtica de sí mismo. Sin embargo, mientras abandonaba la sala, una incertidumbre resurgió. Había sentido el cambio interno, pero ¿sería suficiente para navegar el terreno inexplorado que venía? ¿Y si el rechazo todavía estaba a la vuelta de la esquina, con lecciones más duras por aprender? Esa noche, mientras revisaba sus notas, una pregunta lo inquietaba: ¿sería capaz de sostener esta intensidad de crecimiento, o retrocedería ante los próximos desafíos que se avecinaban? La lluvia caía con fuerza, el sonido del agua golpeando el cristal de la ventana creaba una atmósfera cargada de determinación en la mente de Víctor. Esa noche decidió que no podía permitir que los fantasmas de su pasado lo siguieran atormentando. Había reconocido su capacidad de superar sus miedos, pero ahora debía trabajar para que ese cambio fuera sostenible. Comenzó a escribir un diario, una práctica que había postergado por mucho tiempo. Las palabras fluyeron junto con sus pensamientos. Documentar sus emociones le otorgaba un contexto más claro. Al repasar lo que había sentido durante la reunión, notó patrones en sus pensamientos. Al enfrentarse a situaciones difíciles, siempre pensaba en lo peor. Esa autocrítica feroz se había convertido en su más fiel compañera, y ahora se daba cuenta de que debía aprender a dialogar con ella en lugar de ser su prisionero. A la mañana siguiente, se propuso avanzar en su camino de autoconocimiento. En lugar de correr hacia su oficina, optó por un paseo matutino. La caminata le permitió respirar, y cada paso que daba se sentía más fuerte. Era un ritual que deseaba integrar en su rutina diaria, una oportunidad para reconectar con su mente y sus emociones. Se cuestionó: ¿cuántas veces habré huido de enfrentar mis miedos simplemente por inercia? Al llegar a la oficina, se sintió renovado. Más que nunca, comprendía que el cambio no era un evento único, sino una serie de decisiones diarias. Decidió empezar a ofrecer su apoyo a sus colegas. Aquella actitud lo llevaría a cultivar un entorno donde el aprendizaje fuera un esfuerzo comunitario, un espacio en el que todos pudieran crecer. Cuando uno de ellos, Marta, llegó visiblemente estresada por un proyecto, Víctor se acercó. ¿Te gustaría que discutamos tus ideas y encontremos una solución juntos? Ella, sorprendida por su oferta, aceptó. Mientras trabajaban, Víctor se dio cuenta de que ayudar a Marta no solo le daba claridad a sus pensamientos, sino que también reforzaba su propia confianza. Cada interacción, cada palabra de aliento que compartía, lo enriquecía.
Había un poderoso sentido de comunidad que iba más allá de sus tareas individuales, se estaba convirtiendo en un facilitador en lugar de un mero participante. Pero en su interior, la sombra de la incertidumbre persistía. ¿Tendría la habilidad de seguir adelante frente a adversidades más severas que las que había enfrentado hasta ahora? Su supervisor, intrigado por su cambio, solicitó una reunión de seguimiento. En el trayecto hacia la sala, Víctor sintió un aumento en la adrenalina. No se trataba solo de su rendimiento, sino de su capacidad de mantener la autenticidad en todas las facetas de su vida profesional. Pasó por alto la voz crítica en su mente que empezaba a murmurar dudas. En su lugar, se centró en recordar los avances que había hecho y cómo había influido positivamente en sus colegas. Al entrar, su supervisor le sonrió en un gesto de complicidad. He notado tu crecimiento personal, Víctor. Estoy interesado en saber cómo planeas aplicar todo esto en tu próximo proyecto. La pregunta lo tomó por sorpresa. Era el momento de demostrar su evolución, de integrar lo aprendido en su día a día. Pero una preocupación le golpeó, ser vulnerable ante su supervisor. Cómo respondería a las críticas directas. En ese instante, íconos de sus inseguridades comenzaron a burlarse de él. Aún así, confesó con sinceridad, mi objetivo es seguir desarrollándome, aprender de cada situación y ser un recurso para otros. Testear mis ideas y explorar lo desconocido no es solo un reto, sino una oportunidad. Ver las cejas de su supervisor levantarse en interés le dio un respiro de aliento, pero la presión del momento pronto lo envolvió. ¿Sería suficiente su transformación para sobreponerse a futuras tormentas? Así, mientras la conversación se intensificaba, Víctor se sintió a la vez emocionado y ansioso. Las vísperas ante una nueva etapa se cernían sobre él con fuerza. Aún quedaban preguntas sin respuesta que clamaban su atención. ¿Cómo podría implantar este crecimiento personal en un marco profesional cada vez más exigente? Esa inquietante incertidumbre le recordó que la lucha por la autocomprensión y la superación no había terminado, apenas estaba comenzando. Desde esa reunión, la vida laboral de Víctor comenzó a transformarse cada día más en un escenario de oportunidades. Sin embargo, la presión por demostrar su valía seguía allí, latente y poderosa. Sabía que el cambio llevaba tiempo, pero la inmediatez del entorno profesional lo empujaba a una frenética búsqueda de resultados. En su mente, la voz de la duda aún resonaba, y la necesidad de validar su progreso se convirtió rápidamente en un nuevo impulso. El primer paso para lidiar con esta presión fue enfocarse en la calidad de su trabajo en lugar de la cantidad. Cada proyecto se tornó en un lema de autodescubrimiento. Aplicar una mentalidad estoica se volvió su objetivo este nuevo mes. Víctor seleccionó un par de conceptos estoicos que resonaban con su jornada. La premisa de que no se puede controlar lo que sucede, pero sí cómo se responde se clavó en su mente. Este principio le permitió mirar algunos fracasos con una pátina de lucidez, incluso cuando su supervisor lanzó comentarios críticos durante las evaluaciones, comenzó a anticipar las críticas, preparándose mentalmente. En lugar de temerlas, empezó a verlas como brújulas para su crecimiento. Si recibo críticas, es probable que haya algo valioso que aprender, se repetía a sí mismo. Con esta mentalidad, cada feedback se volvió menos un ataque personal y más una oportunidad para ajustar su enfoque. En una de sus sesiones de trabajo, un proyecto que parecía sencillo derivó en un dilema complicado. Era un trabajo en equipo, y Víctor se encontró entre dos colegas que no podían acceder a un acuerdo. El clima se tornó tenso. Mientras lo observaba, la icótica voz interna se hizo escuchar, ¿y si no consigues mediar? ¿Y si fracasas? En este momento, recordó su decisión de actuar con fortaleza. Respiró hondo y, en un intento de pensar estratégicamente, tomó la iniciativa. Hablemos de las prioridades de cada uno y busquemos una solución que integre lo mejor de ambas propuestas, sugirió con firmeza. El resultado fue revelador. No solo logró poner orden en el caos, sino que también facilitó un diálogo fluido que llevó a un enfoque que permitió a cada miembro del equipo sentirse escuchado. Al final, el proyecto no solo fue completado a tiempo, sino que demostró las competencias de Víctor como un mediador. En ese instante, se dio cuenta de que su crecimiento no solo impactaba su vida, sino que también generaba un efecto positivo en el entorno que lo rodeaba. Este éxito reciente también alimentó su deseo de aprender más. Se inscribió en un curso sobre liderazgo, ansioso por profundizar su comprensión sobre el manejo de personas y emociones. Mientras asistía a las clases, se sintió identificado con otros participantes que, como él, buscaban un espacio donde honrar sus vulnerabilidades en un ecosistema profesional.
La vulnerabilidad no se convirtió en debilidad, fue un recurso para conectar con los demás y crear un tejido más sólido dentro de su equipo, pero a pesar de estos avances, la inquietud persistía. La sombra de la inseguridad lo acechaba al final del día, y las pequeñas victorias no cancelaban los temores que aún latían en su interior. Un día, al repasar sus notas del curso, algo lo retó: ¿ha llegado realmente el momento de buscar un nuevo nivel de compromiso? ¿Estás dispuesto a enfrentar, no solo lo que sabes, sino también lo que temes? Esa pregunta provocativa lo perseguía. Con cada paso en su jornada hacia un desarrollo auténtico, se daba cuenta de que los desafíos más esenciales tal vez eran los que se presentaban en su interior. Podría transformar sus miedos en motivaciones. Así, mientras Víctor contemplaba su decisión de avanzar en su camino profesional, la incertidumbre le susurró con más fuerza. ¿Estaría listo para enfrentar no solo sus inseguridades, sino también la posibilidad de tomar decisiones más audaces en su carrera? Esa inquietante pregunta se cernía sobre él mientras se preparaba para el siguiente gran reto. La sala de conferencias estaba llena de rostros conocidos, cada uno representaba una historia entrelazada con la suya. Víctor se sentó al borde de su silla, consciente de que este momento no era solo la culminación de un proyecto, sino un reflejo de su transformación. Se sentía diferente, ya no era el hombre atrapado en la frustración, sino un profesional enérgico con un propósito claro. Durante semanas, había trabajado incansablemente, utilizando cada herramienta del estoicismo para cultivar su autoconfianza y adaptabilidad. Con cada palabra que pronunciaba, Víctor se dio cuenta de que había pasado de ser un simple espectador de su vida a convertirse en un arquitecto activo de su destino. Ante sus compañeros y superiores, presentó su propuesta no solo como un documento de trabajo, sino como una visión de colaboración y crecimiento mutuo. Había encontrado su voz, los murmullos de interés comenzaron a recorrer la sala. En lugar de temer el juicio, Víctor sintió una oleada de energía positiva. Respondió preguntas con claridad, supo escuchar las inquietudes y abordar las críticas constructivas, transformando cada desafío en una oportunidad para demostrar su crecimiento. Había aprendido a no tomar los comentarios como ataques sino como lecciones que lo empujaban a mejorar. La tensión que solía sentir se había convertido en una conversación productiva, un diálogo donde cada idea se entrelazaba con las demás. Cuando la reunión llegó a su fin, el aplauso resonó en su pecho como un eco de su evolución. La opinión de sus superiores fue clara, su propuesta abriría un nuevo camino. No solo había defendido su trabajo, sino que, lo que era más importante, había conectado su visión con las aspiraciones del equipo. La idea de funcionar como un todo cohesionado en lugar de competir por el reconocimiento se había consolidado como un principio fundamental. Salió de la sala sintiendo que una nueva etapa de su vida profesional comenzaba. La inseguridad que había acompañado cada paso se había desvanecido en favor de una sólida autoconfianza. No obstante, una sombra de incertidumbre aún persistía. La pregunta que lo acechaba era si podría mantener este nivel de crecimiento. Reiteradamente, se enfrentaba a la inquietud de si las lecciones aprendidas sobre el estoicismo podrían sostenerse frente a la adversidad. Sin embargo, lo que encontró en su interior fue una fortaleza renovada. Había aprendido a ver cada desafío como una oportunidad para reafirmar su crecimiento. Ya no temía el rechazo, en su lugar, lo abrazaba como una parte del proceso de superación. Entre los ecos de sus dudas, un nuevo mantra resuena: estoy en constante evolución. Cada paso cuenta. Ese día se llevó consigo no solo un avance profesional, sino también una claridad inesperada. El verdadero logro no residía en alcanzar metas externas, sino en mantenerse fiel a uno mismo y en la capacidad de aprender de cada experiencia. Esa realización aportó una nueva dimensión a su desarrollo personal. Víctor regresó a casa sintiendo que no solo había logrado un objetivo, sino que había cimentado su confianza y su identidad profesional. Se sintió agradecido por el viaje, por cada desilusión que lo había llevado a buscar la sabiduría de los estoicos. La transformación había sido más fundamental de lo que había imaginado. Ya no era solo el reconocimiento lo que lo movía, sino el deseo de contribuir de manera significativa a su entorno. En el rincón de su mente, dejó de lado la sombra del miedo y aceptó que el verdadero triunfo era el crecimiento interior. Estaba preparado no solo para enfrentar futuros desafíos, sino también para ser el pilar de apoyo para otros. Era el momento de dar un paso al frente, de convertirse en un mentor y fomentar un ambiente donde otros pudieran encontrar su voz. La vida profesional de Víctor había dado un giro decisivo. Su camino estaba iluminado con oportunidades y una renovada pasión por aprender. Desde ese día, se comprometió a ser una influencia positiva, ayudando a otros a superar sus propias luchas.
No estaba solo en este viaje, y eso le brindó una paz interna que nunca había conocido. A medida que reflejaba sobre su viaje, se dio cuenta de una cosa crucial. Había alcanzado un estado de realización personal que nunca había considerado posible. Estaba listo para abrazar el futuro, sin miedo, y con la determinación de que cada historia, cada lucha, había forjado en él el profesional que había llegado a ser. No esperen ni un segundo más para compartir su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su compromiso. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.